Ernesto Che Guevara, el fuego eterno de la revolución. Ernesto Guevara de la Serna nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina, en el seno de una familia de clase media con ideas progresistas. Desde niño fue un observador inquieto, curioso, apasionado por los libros y por la naturaleza. Padeció asma desde pequeño, pero jamás permitió que la enfermedad lo detuviera. En su fragilidad física comenzó a forjar una voluntad de acero. Su madre, Celia de la Serna, le inculcó el amor por la lectura y la justicia. Su padre, Ernesto Guevara Lynch, solía decir con orgullo, el primer deber de un hombre es ser libre. Esa frase lo acompañaría toda la vida. Desde joven, el Che mostró un espíritu rebelde y una sensibilidad profunda hacia el sufrimiento humano. En 1947 ingresó a la Facultad de Medicina en Buenos Aires. No estudiaba solo para curar cuerpos, sino para comprender el dolor del mundo. Entre libros de anatomía y lecturas de Marx, Freud y Neruda, comenzó a gestarse el pensamiento del revolucionario. Pero el verdadero despertar de su conciencia llegaría en los caminos de América Latina. En 1952 emprendió un viaje en motocicleta junto a su amigo Alberto Granado. Atravesaron Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Lo que comenzó como una aventura se transformó en una experiencia trascendental. En los leprosarios del Amazonas, en las minas abandonadas, en los pueblos indígenas olvidados, Ernesto vio el rostro desnudo de la injusticia. Escribió en su diario: «Ya no soy yo. Soy todos los que sufren». Aquel viaje fue el inicio de su metamorfosis. Al regresar a Buenos Aires, se recibió de médico, pero su mente ya no pertenecía a la comodidad del consultorio, sino a la causa de los oprimidos. En 1953 partió nuevamente hacia el norte del continente, recorriendo Bolivia, Perú, Ecuador y Guatemala, donde presenció la caída del gobierno progresista de Jacobo Arbenz, derrocado por un golpe apoyado por Estados Unidos. Allí comprendió que el cambio social no vendría por vías pacíficas, la revolución era el único camino. En 1955, en México, el destino lo cruzó con un joven cubano llamado Fidel Castro. Bastó una conversación para reconocerse como compañeros de una misma lucha. Fidel vio en Ernesto a un idealista indomable, Ernesto vio en Fidel a un líder capaz de materializar la utopía. Desde entonces, el argentino se convirtió en el Che, apodo nacido de su acento rioplatense y de su fraternidad. A finales de 1956, embarcados en el Granma junto a otros 80 hombres, zarpó rumbo a Cuba con la promesa de liberar a la isla del dictador Batista. El desembarco fue un desastre militar, muchos murieron, otros se dispersaron. Pero entre los pocos sobrevivientes estaban Fidel, Raúl y el Che. En las montañas de la Sierra Maestra, la guerrilla comenzó con apenas una docena de fusiles y una convicción inquebrantable. El Che no tardó en destacar por su disciplina, su valor y su sentido humano. Era médico y soldado a la vez, curaba a los heridos, organizaba la logística, enseñaba a leer a los campesinos. En las noches escribía cartas, reflexiones, poemas. No luchaba por una nación, sino por una idea universal, la dignidad del hombre frente a la injusticia. A medida que la guerrilla avanzaba, el Che se ganó el respeto y el amor de sus compañeros. Fue nombrado comandante y lideró batallas decisivas, como la de Santa Clara, que marcó la caída del régimen de Batista. El 1 de enero de 1959, cuando las columnas revolucionarias entraron triunfantes en La Habana, el Che era ya una leyenda. En el nuevo gobierno, ocupó cargos fundamentales, fue ministro de Industria, presidente del Banco Nacional y responsable de las reformas económicas. Pero nunca se interesó por los privilegios del poder. Vivía austeramente, trabajaba sin descanso y exigía a todos el mismo rigor que se imponía a sí mismo. Su ejemplo inspiraba respeto y temor. El Che impulsó campañas de alfabetización, promovió la igualdad, organizó el trabajo voluntario y representó a Cuba en foros internacionales. En 1964, en la ONU, denunció con voz firme el colonialismo y la hipocresía de las potencias. «Patria o muerte, venceremos». Su discurso resonó como un trueno en el mundo entero. Pero a medida que Cuba se consolidaba como Estado, el Che comenzó a sentir que su misión estaba incompleta. No se veía a sí mismo como un burócrata ni como un político, sino como un combatiente al servicio de la revolución mundial. En 1965 desapareció de la vida pública. Dejó una carta de despedida a Fidel, en la que escribió:
siento que he cumplido la parte de mi deber que me unía a la Revolución cubana, y me despido de ti, de los compañeros y del pueblo que es ya mío. Su destino era incierto. Primero viajó al Congo, donde intentó apoyar a los movimientos anticoloniales africanos. Luego, en 1966, regresó en secreto a América del Sur. Su objetivo, encender la llama revolucionaria en Bolivia. El terreno era hostil, el apoyo escaso, las condiciones durísimas. Aún así, el Che mantuvo la moral de su pequeño grupo de guerrilleros. En sus últimos diarios se leen frases de serenidad y lucidez. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Era consciente de su destino, pero no de la derrota. Para él, la muerte era solo una consecuencia lógica de su entrega. El 8 de octubre de 1967, en la quebrada del Yuro, fue herido y capturado por el ejército boliviano con ayuda de la CIA. Al día siguiente, sin juicio ni testigos, fue ejecutado. Tenía apenas 39 años. Su cuerpo fue ocultado durante décadas, su rostro, sin embargo, dio la vuelta al mundo. La fotografía tomada tras su muerte, sus ojos abiertos, su expresión serena, se convirtió en un ícono universal. El Che no fue solo un hombre, fue una idea. Una idea que trascendió fronteras, idiomas y generaciones. Para millones, simboliza el idealismo, la coherencia, la entrega total a una causa. Para otros, fue un soñador imprudente, un guerrero que confundió la utopía con el destino. Pero incluso sus críticos reconocen que vivió y murió sin traicionar sus principios. Su imagen, reproducida en murales, camisetas y banderas, a veces se ha vaciado de contenido. Pero detrás del mito hay un ser humano que creyó, hasta su último aliento, que otro mundo era posible. Un hombre que renunció a todo, familia, patria, poder, por fidelidad a una idea. Hoy, su figura sigue viva en los jóvenes que sueñan con justicia, en los pueblos que resisten, en los que creen que la dignidad vale más que la comodidad. El Che no pertenece solo a la historia de Cuba ni de América Latina, pertenece a la historia universal de los que no se resignan. Porque hay hombres que no mueren cuando dejan de respirar, sino cuando se deja de creer en ellos. Y Ernesto Che Guevara sigue respirando en cada corazón que se niega a aceptar la injusticia como destino.